Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a tratar algo bastante peculiar que es la carta de Donald Trump. Al principio vamos a hacer un análisis rápido de qué es lo que se ve en la carta, qué aspectos internos tiene, cómo opera su conciencia y después vamos a ver los tránsitos actuales, siendo 10 de marzo de 2026. Está en un momento bastante peculiar ya que es presidente de Estados Unidos. Estados Unidos está en guerra con Irán, los archivos de Jeffrey Epstein, está con el tema de Nicolás Maduro y de los venezolanos, queriéndose apropiar de muchos recursos, declarándole la guerra a todo el mundo, adjudicándose la captura del Mencho, que es un narcotraficante mexicano, queriéndose quedar con Groenlandia, peleándose con el presidente de España. O sea, está en un momento bastante crucial y peculiar de su vida y sobre todo a nivel colectivo, porque todas las decisiones que toma un presidente de una potencia como es Estados Unidos afecta a toda la humanidad y a la economía en general. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar justamente al análisis de la carta natal de este señor tan controversial. Eh, Muy bien, voy a compartir en pantalla primero la carta de él para empezar a analizarla. Bien, acá tenemos la carta natal. Siempre me gusta empezar por la luna. Fíjense que la luna está en Sagitario, grado 21 en la casa 4, por lo que ahí ya podemos ver cómo esto influye, ya que la casa 4 habla del nido donde la persona se cría, y al tener la luna, que es protección, en el signo de Sagitario, podemos ver ahí cómo se marca claramente que viene de una familia rica, una familia bien, donde él adopta los valores que le inculcan en su casa, hijo de un millonario, de un magnate millonario también igual que él. Y si ven el nodo norte que está a 20 grados, entonces vamos a inferir que el nodo sur está a 20 grados también en conjunción con la luna. Entonces ahí vemos una oposición que tienen la luna y el sol. El sol nos va a hablar de su personalidad, de quién es él, el lugar que quiere ocupar en el mundo, que debe ocupar si él se dirige a estar de manera consciente y de manera solar, al tener el sol en la casa 10. Entonces ya vemos la figura pública, el poder, el magnetismo que tiene, cómo genera esta cosa de ser muy admirado y que todo lo que él decida se tiene que hacer como él quiere, el don de mando, ser un líder y demás. Eh, no me gusta teñir esto de una opinión personal, de si es bueno, si es malo, si es correcto o no es correcto. Ya cuando ves, aunque lo veas en una caricatura, ves una carita con un jopo rubio así, ya te da la idea que es Donald Trump, no necesitas verle la cara, tiene ya su imagen. Recuerden, por ejemplo, cuando murió el Papa y él hizo como una figura con inteligencia artificial, como diciendo el Papa soy yo, como si él fuera un líder religioso que él decide por los demás, ¿no? Tiene una autoestima bien potente y bien alta. Entonces vemos acá una separación. Yo creo que a priori lo que más tiende a hacer la conciencia es a fragmentar y a quedarse en el lado lunar, ya que está en conjunción al nodo sur. Piensen que el nodo sur teóricamente dicen que es como un lugar donde la conciencia queda anclada porque viene de una vida anterior, entonces puede ser algo karmático. Ya sabemos que si enfrentamos karma versus dharma, el karma nos va a hablar de un castigo y el dharma como de una liberación, pero de lo único que te puedes liberar es de lo que estás atado, y para eso tienes que tomar conciencia cuál es la cárcel mental en la que estás anclado. Entonces yo creo que le habrá sido un poco difícil, ¿no? Cuando el padre era joven, capaz que era un poco tirano y quería que él sea uno más dentro del clan. Bueno, él se atrevió a ir más allá al foco superior, alcanzar su propia personalidad, ser el director de su vida, ser una persona pública sobre todo, que muchas veces hay muchos millonarios que públicos no son, pero bueno, él creo que fue mucho más allá de su familia. Entonces ya vemos cómo esta persona, en vez de quedarse fragmentado o yo o la familia, porque hay una oposición, ¿sí? Entre la luna y el sol, él decide hacer las dos cosas, hace el cruce, hace el puente. Él sigue siendo él, pero no deja de ser un Trump. Él sigue siendo él, pero no deja atrás
su patria, sus costumbres, su familia. Piensen que la casa 4 también podríamos ver él como presidente liderando al lugar donde él nació y él es súper nacionalista. Fíjense el tema de los aranceles, cómo él quiere proteger a su patria. No quiero entrar en polémica de si están bien las medidas que toma o no están bien las medidas que toma, porque no es el objetivo de este video, sino más bien analizar los planetas, las posiciones de los planetas y cómo se fragmenta la conciencia, los problemas que le trae y soluciones también, digamos, ¿no? Un hombre muy exitoso y a la vez bastante odiado también por muchos. Luego tenemos el ascendente. Fíjense que el ascendente está en 29 grados del signo de Leo. Entonces, el planeta dominante en la casa 1 es el Sol. Este, es el Sol. Podemos decir, algunos no lo van a entender porque por ahí no están tan avanzados en astrología, otros sí, pero cuando vemos los viajes planetarios podemos inferir que en la casa 1 el que viaja es el Sol y al estar en conjunción con el nodo norte, viaja el nodo norte también. Al estar Urano, viaja Urano también. Entonces, esto ya le afecta en su personalidad, digamos. Él es una persona solar que está cumpliendo su destino por estar en conjunción con el nodo norte. Y Urano es algo muy peculiar de él. Para los que han estudiado conmigo o tienen alguna formación respecto de qué implica la polarización cuando tiene un Urano muy fuerte al estar en la casa 10, esto le trae como una, podemos decir, como una doble cara. Él es el distinto, él es el raro, el que viene a romper los esquemas, pero también tiene problemas con la gente que es distinta a él. Él se ve distinto, quiere hacer algo distinto, es como muy déspota. Es como siempre pongo el ejemplo, como el revolucionario cuando hace la revolución automáticamente se convierte en un dictador. ¿Está bien? Entonces, él quiere hacer las cosas distinto, pero cuando ve a alguien distinto, ve un latino, un morochito, uno que no habla su idioma, eh, alguien que no pertenezca a la élite que él pertenece, lo quiere matar, lo quiere encerrar, se quiere apropiar de los recursos. Entonces vemos como tiene esa doble vara y ese doble juego, ¿está bien? Por eso el Urano, recuerden que Urano siempre encarna con la gente que, con el raro, con el distinto, con el vanguardista, con el que tiene nuevas ideas, genera mucha controversia, quiere romper lo que ya se creó. ¿Va? Esos tres planetas indirectamente van a estar presentes en la casa 1 y en su personalidad. Entonces ya vemos que esto le juega en la casa 1, que es el yo, y en la casa 10, que es el lugar que él ocupa en el mundo. Él no es un presidente más, como ya podrán ver, ni por su personalidad, ni por sus ideales, ni por cómo se expresa este personaje, ¿ok? Bien, al estar esto en oposición, digamos, el Sol, el nodo norte y Urano en oposición a la Luna, también vamos a tener que tener en cuenta en este análisis, yo sé que para algunos principiantes es un poco avanzado, perdón, puse cuadratura y no es. Espero que entiendan bien los dibujos. Tiene una oposición con la Luna. Eso es algo a resolver, ¿sí? Propio de su personalidad. Y fíjense cómo está enfrentado con el pueblo estadounidense, el Sol enfrentado a la Luna y él queriendo decir, yo soy el que los va a salvar y esto se tiene que hacer de esta manera y el que no está conmigo está contra mí. Entonces ya vemos cómo ahí la conciencia se le fragmenta. En algún punto puede hacer el cruce, pero se le vuelve a fragmentar y es tarea de la persona poder integrar eso que está fragmentado. Cuando hablamos de una fragmentación, siempre lo vamos a notar en problemas, en fracasos, cuando la persona le echa la culpa a los demás, que por culpa del presidente anterior, por culpa de la sociedad, por culpa de los latinos, del mexicano, del que entró ilegal. Bueno, siempre un problema es en el afuera, no en el adentro. Entonces ahí vemos conciencia fragmentada. Cuando él une temas familiares con su propia vida, vemos que hace el cruce. O sea, lo hace en un ámbito de su vida, pero en otro puede que no lo haga. ¿Está bien? Entonces, parte de su personalidad es ese conflicto y la confrontación nuevamente. Sol, oposición la luna, Sol en oposición al nodo sur. ¿Va? Él se queda de un lado y a todo el que venga, no sé, distinto, raro, bueno, a ese hay que eliminarlo, encerrarlo o desaparecerlo de alguna forma.
Esto respecto de la personalidad, del lugar donde él viene. También fíjense, acá hay una cuestión importante, voy a borrar todo así no se hace mucho lío y se hace un poco engorroso. Tiene Neptuno en la casa 2 y tiene a Júpiter en la casa 2, por lo cual en esos aspectos podemos ver que eh, Neptuno es bastante complejo de analizar, sobre todo en la casa 2, que es una casa material, que habla de bienes materiales, bienes gananciales, de cuánto tiene de manera física, no tanto en las finanzas, sino más bien en lo económico. Como Neptuno es el planeta regente de Piscis y es algo absolutista, por eso maneja fortunas, por eso es una persona que tiene su mente, Neptuno es la mente, atada a cuestiones que tienen que ver con el mundo económico, con el mundo financiero también, pero con el mundo económico, con el mundo del dinero, con el interés por lo material. Y vemos la abundancia, ya que Júpiter también, que es el planeta de la abundancia, que todo lo que toca lo hace crecer, es el maestro, él es un maestro de generar dinero. Entonces ya podemos ver Neptuno como la mente donde está atrapada su conciencia en temas de bienes materiales y Júpiter también, nació abundante este muchacho, ¿sí? Y lo vemos que también Júpiter está en sextil con la Luna. Fíjense que la Luna está en Sagitario y Júpiter está en Libra. Están a 60 grados, un poquito más, pero sí sigue siendo un sextil. ¿Ok? Entonces le abre posibilidades. Es como decir, su Luna le abre posibilidades a la abundancia que ya trae desde siempre. La Luna como representante de su familia. Nace en cuna de oro este personaje. ¿Ok? Otro aspecto que podemos ver ahora que están las cuestiones de la guerra es cómo Marte, bueno, tenemos que hablar de la casa 12. Bueno, es importante analizar la casa 12 y como vemos también la casa 12 está en en Leo. Entonces, todo este conflicto, él versus la familia, él versus la patria, él versus los pobres, él versus los necesitados, la gente que tiene necesidades especiales, el que es distinto y demás, todo ese conflicto, porque la luna también está enfrentada a Urano, eso podría ser, mira, lo que aprendió en su familia cuando era chico, cuando ves uno que es pobre porque quiere, hay que matarlo, hay que encerrarlo, esa gente no sirve, no sé cómo habrá sido su crianza, pero me puedo llegar a imaginar en esta configuración que estamos viendo. Bueno, todo ese conflicto también le va a repercutir en su casa 12, que yo la llamo la casa cero, porque es la casa del inconsciente absoluto y que reverbera en toda la sociedad. Es una casa kármica, que cuando uno toma conciencia de ello, te puedes liberar para alcanzar el Dharma, para alcanzar la iluminación, pero tienes que tomar conciencia dónde está en ti ese error. ¿Va? Muy bien. Ahí ya tenemos bastante de cómo esta casa, cómo esta stellium, podemos decir, entre el peso que tiene, ¿no? En el análisis de esta carta natal, y ya como conocemos la historia, el peso que tiene este stellium que va a repercutir en la casa 0 del inconsciente y en la casa 1. Acá hay una clave muy importante para los que quieran estudiar conmigo astrología hermética, astrología iniciática. Ya sabemos que tu personalidad no existe, tu personalidad está determinada por un otro que te crió, que te puso un lenguaje, que te puso un nombre, una nacionalidad, que te dio un apellido, que te dio una patria. Entonces tú crees que eres tu nombre, que eres tu nacionalidad, crees que tú eres tú y te identificas con eso. Cuando te empiezas, entonces estás ordenado desde el cero. Tú crees que tu realidad es esa cuando no la has decidido tú, sino más bien que la ha decidido un otro. Y es un cero porque es cerrado y es un agujero que tienes en tu vida. Entonces tú crees que naciste solamente para lo que te dijeron que tú encarnaste, para ser millonario, para ser Donald Trump, para ser el hijo del rico, para ser, bueno, lo que sea. Entonces su factor ordenador va a estar predeterminadamente organizado en su conciencia más inconsciente desde la casa cero. ¿Va? En un momento la persona despierta y despierta su voluntad. Si él despierta su voluntad, él va a tomar la decisión de quién quiere ser él. ¿Va? Pero para yo determinar que no sigue dirigiéndose desde la casa cero, tengo que ver que él anote
que él me diga o que él me exprese de alguna forma, digo, bueno, este es Donald Trump, pero podría ser un consultante, que él me exprese qué de todo lo que ha hecho en su vida a él no le funciona porque él toma conciencia de que lo hace mal, que se expresa mal, que se pelea con tal, que es un discriminador, que es un déspota, que se cree por encima de sus posibilidades, que lo único que le importa es obtener el poder quitándoselo a otro. Bueno, en el momento que él toma conciencia de ello y lo puede expresar, lo anota como falla. Entonces, todo eso que él creía ser desde la casa uno va al baúl de los recuerdos a la casa 0. Él desde el ascendente debe penetrar y organizar, penetrar en el 0, ¿sí? Entonces el que va a ordenar la realidad ahora no es el 0, es el 1. El 1 va a ordenar al 0 y ya tenemos 1 adelante del 0 es un 10 para alcanzar el lugar propio en el mundo, para él ser quien desea ser y no estar ordenado por el karma de quien le tocó ser. Por ahí es un poco complejo, porque si él se ordena instintivamente desde el karma de lo que a él le tocó ser, el ordenador no es el 1, es el 0, entonces pasa a ser un 0-1, pero con el 0 adelante, el inconsciente adelante, y eso le va a traer problemas, eso le va a traer conflictos y le va a traer infelicidad. Yo sé que tú viéndome en tu casa vas a decir, pero ¿qué te crees? ¿Cómo te atreves a decir que él es infeliz? ¿Cómo te atreves a decir un montón de cosas? No importa, yo sé que vive en un estado de ausencia la persona que se organiza precipitadamente desde el 0, desde la casa del karma. Llámale casa 12 como te han enseñado en tu escuela, pero yo para mí es el 0. Es el número que le falta a este mandala energético, que es un 0, es circular. Excelente, continuemos. Además, fíjense esto, y ahora nos vamos al tema de los archivos de Jeffrey Epstein, ahora que están saliendo a la luz todas esas mujeres que lo van demandando o van sacando a la luz que él las violó, que las abusó, que le gustaban las jovencitas. También hay una historia con una exmujer que misteriosamente murió y que dice que él la arrancó de los pelos y cuando se quiso divorciar él le tenía que pagar mucho. Esta mujer se murió y él, para no pagar impuestos en Mar-a-Lago de su campo de golf, la mandó a enterrar en la urna cuando la cremaron para decir que eso ahora funciona como un cementerio de su ex esposa. Y dicen las malas lenguas que para ahorrarse el dinero de los impuestos que debería pagar en el campo de golf. Todas estas cuestiones tan turbias de las que se lo acusan se pueden ver claramente con el Plutón en casa 0 o casa 12. Está bien para que lo entienda. La casa 12 siempre tiene dos caras, todo lo que se ve en la casa 12. Podemos decir, a la luz de la conciencia de la humanidad, lo que ve en él, ve poder, ve un hombre competitivo, un hombre que todo lo puede, un hombre que es avasallante, que siempre está en pleito con los demás y él se dirige de una manera muy vehemente, quiere someter al otro, no se achica con nada y está por encima de los demás. Eso puede generar mucha admiración o puede generar mucho odio por parte de la sociedad, porque se lo empieza a ver también como un monstruo, es la delgada línea. ¿Qué viene a ser? ¿El salvador de la humanidad con ese Plutón en 12 o es un monstruo que va a romper con todo sin que le importe nada del resto? Entonces genera mucha admiración para mucha gente, es como una gran liberación, es como si él fuera el chivo expiatorio con ese Plutón de muchos que sienten lo mismo, muchos americanos sintiendo el odio y el rechazo y el rencor por el que es negro, por el que es pobre, por el que no tiene, porque le faltan documentos, porque habla otro idioma, ¿sí? Entonces, claro, él encarna esa figura como si los viniera a liberar de todo lo que están sometidos, pobrecito, por el chino, por todo lo que no sea y no pertenezca a su cultura. ¿Va? Lo mismo va a pasar con Marte. Fíjense que Marte es el planeta de la acción, es el guerrero. Entonces, más de uno lo va a ver como un guerrero empoderado, que al fin vino uno, que make America great again. Lo vemos cuando le tiraron, le pegaron un tiro hace un tiempo, hace un año, bueno, un poco más que estaba en campaña y le pegaron un tiro en la oreja. Ahí se puede ver el Marte en la casa 12. O sea, es un hecho, podemos decir,
poco afortunado, pero eso también lo lleva a ser presidente, porque ahí levantó la imagen pública, como mirá lo fuerte que soy, que sigo en campaña, me aguanté que me peguen un tiro en la oreja y sigo adelante. ¿Va? Este Marte, que está en la casa 6 va a estar en oposición o está en oposición a la cúspide de la casa 7 y está en conjunción al ascendente. Entonces acá se repite algo más, que es yo versus el otro, mi deseo y mi voluntad contra el otro que aparece y hágase mi voluntad donde yo quiera, en el cielo y en la tierra. O sea, yo decido por la vida de los demás, yo decido la economía mundial, yo decido quedarme con Groenlandia, con Canadá, con México y con lo que a mí se me ocurra, ¿ven? Siempre tiene que estar él buscando un enemigo contra el quien enfrentar. Muy bien. Esa cuestión la vemos ahí en ese Marte en la casa 12. Bueno, hasta aquí el análisis, o sea, tenemos más cosas para analizar en su casa 11 a nivel de proyectos, a nivel de palabras, a nivel de lenguaje, de cómo se expresa y demás. Podríamos ver también algo bastante oscuro y bastante turbio en la casa 4. Fíjense que él tiene la casa 4, la cúspide de la casa 4 está en Escorpio, entonces podemos decir, ¿quién viaja? Y viaja Plutón. Plutón es el dueño de esa casa. Plutón como agente del poder, Plutón como agente de un magnate megamillonario. Fíjense que esto es la casa 4. La casa 4 es el foco inferior, es lo infernal, es donde está atrapada la conciencia y cree que eso es bueno, pero ahí está se esconde el diablo, ¿eh? Es lo que me divide. Digo, ¿voy a ser uno más del clan? ¿Voy a hacer lo que me dice mi familia o voy a ser yo? Cuando la persona decide ser él, normalmente se pelea con su familia, porque a la familia hay que enfrentarla o hay que aceptar y pertenecer al clan y no salirse de ese libreto. Entonces, toda persona cuando quiere despertar va a tener ese conflicto ético entre o yo o el otro. No, no es yo o el otro. Al otro lo voy a utilizar para alcanzarme yo. ¿Está bien? Entonces me imagino que se debe haber criado en una familia donde había mucho secreto, prohibido, turbio, con juegos de poder, con amenazas, con muertes, con ocultismo, con cosas, la verdad que turbias, me imagino. No me imagino lo más feliz, porque aparte ese Plutón viene de la casa 12, ¿sí? Que es una casa kármica. La casa 4 también es kármica, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora lo que quiero que veamos es el tema de, espérenme un momentito, voy a compartir la carta de los tránsitos. Les decía que a mí lo que me gusta es cuando analizamos una carta de tránsitos no ver todos los planetas, sobre todo los planetas rápidos. Lo que a mí me gusta es ver los planetas lentos, porque te van a meter como en una era, ¿sí? No son cosas cotidianas. Si yo me pongo a ver los tránsitos, claro, todos los días va a tener un tránsito. La luna pega 13 vueltas alrededor de todo el zodíaco durante un año para esta persona. O sea, me voy a volver loco viendo tránsitos, cuadraturas, oposiciones, semisextil y quincuncio y demás constante para una persona, sobre todo si no la tengo enfrente y no me está preguntando algo concreto. Soy solamente yo analizando la carta natal de Trump, que me digo, ¿qué es lo que quiere este hombre? Bueno, lo que sale en los medios, tampoco es que soy amigo de él ni tengo muy claro, pero visto lo que sale en los medios, vamos a empezar con el planeta Plutón y fíjense que está a 4 grados del signo de Acuario. Entonces, él tiene la cúspide de la casa 6 a 1 grado de Acuario, que eso quiere decir que Plutón ya ingresó, hace 3 grados que está en la casa 6. La casa 6 tiene que ver con la salud, tiene que ver con el orden, con las rutinas, con un lugar muy minúsculo de organización minúscula. Pero como estamos hablando de Donald Trump, podemos decir él cómo se inserta en el sistema y lo va a romper, lo está matando, lo está desangrando de alguna forma, o está desangrando el propio sistema estadounidense, o está desangrando a alguien, o está encerrando a alguien, o sea, está derramando mucha sangre. Ahí vemos el arquetipo de Plutón en la casa 6 de este personaje, ¿sí? También podría hablar esto de algún tipo de enfermedad. Recuerden que Plutón siempre habla de enfermedades más de tipo degenerativa o terminal,
¿sí? No es algo súbito, no tanto como un accidente, ¿sí? Algo súbito es más de Urano. Plutón son procesos largos, capaz que está iniciando. Vieron que ahora le salieron como manchas en el cuello. Bueno, yo lo mandaría a revisar cuestiones de salud, a estar súper controlado, y demás. Lo otro, bueno, ya sabemos que es parte de su chamba, ¿no? Parte de su trabajo, ser una persona que está rompiendo las normas, rompiendo el sistema, pero viene de una fase de estar en casa 5, calculo yo, como 18 años, y ahora que entra en casa 6, esto era la afectación personal, y esto es la afectación que tiene en el mundo colectivo. Ya vemos que en un par de años, cuando Plutón alcance hasta los 6 grados, o sea, le faltan 2 grados, yo creo que en 1 o 2 años, va a estar haciendo una oposición Plutón-Plutón. ¿Sí? Porque Plutón está en la casa 10, todavía no alcanzó ese estado, pero ahí podría ser cuando Plutón empieza ese viaje que él ahí tome conciencia de algún tipo de enfermedad o algo que, digo, ya tienes una persona del año 46, tiene 80 años, está bien, pero fíjense la potencia que tiene este señor, ¿eh? Cuando se te pone a hablar, cuando da una conferencia, cuando enfrenta a un periodista, cuando le declara la guerra a alguien más, es una persona muy potente, podemos decir, muy competitiva, avasallante, demasiado a veces, ¿no? Bueno, el siguiente que tenemos que analizar es Saturno en conjunción a Neptuno, que están viajando en la casa 8. Entonces, Neptuno está haciéndole una oposición al Neptuno natal, está comenzando porque ya llegó a un grado, son hasta 4 grados, ¿no? Cuando vemos tránsitos. Entonces, Neptuno en oposición al Neptuno natal, podemos decir su mente y sus ideales enfrentándose, es como una pelea espiritual entre lo tangible. Como esto está viajando en la casa 8, podemos decir, esto es la muerte y esto es la vida. Quizá hay cosas que están muertas en él, como este tema de los abusos. Él no sigue siendo un abusador, es algo que ya murió, que ya pasó hace 20 años, cuando él era más, tenía otro rol en la sociedad. Pero ahora que Neptuno le hace la oposición, esto se visibiliza masivamente. Y al estar en conjunción con Saturno, Saturno le pone un límite. El límite está en lo legal. Tú me vas a decir, bueno, pero ¿qué límite tiene él si nadie lo juzga? En los archivos aparece 1 millón de veces, pero nadie lo muestra, nadie lo quiere mostrar. Bueno, pero esto es el principio. Yo estoy seguro que si llega a perder el poder a fin de año, el 2027, no sé cuándo son las elecciones en Estados Unidos, bueno, eso se le puede dar vuelta a la tortilla, por más poderoso que él sea. Hay otro poderoso queriendo tener el poder que tiene él en este momento. Entonces, cuidado, o sea, para hacer este análisis, por eso siempre yo trato de no hacer un análisis simplista de si le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Qué es que le vaya bien o que le vaya mal? Que no lo metan preso es que le vaya bien, que quede impune es que le vaya bien. ¿Para quién? ¿Para la luna de él? ¿Para la familia de él? Sí, pero para la humanidad no. Él es un personaje que reverbera en la humanidad. Por eso el chivo expiatorio del que hablábamos hace un rato con el Plutón en la casa 0. Él no es un personaje más, no es un personaje que pasa desapercibido. ¿Va? Entonces, acá vemos la casa 8, podríamos decir, lo vive como un castigo, lo vive como un freno, como su conciencia, Neptuno en la casa 8, está queriéndose. Piensa en el tema de la guerra con Irán. Él se quiere quedar con el petróleo, al igual que con Venezuela. Y el petróleo es casa 8 por excelencia, porque es la casa de la muerte. Podemos decir, era un dinosaurio, algo material que tenía vida, casa 2. Muere, va a parar a la casa 8. Y como siempre digo, la muerte es la fuente de energía más poderosa que existe, porque hay más muerte que vida. La vida es un milagro, la muerte es lo natural. Entonces, de esa fuente inagotable de muerte, bueno, sí es agotable porque es un recurso limitado, el ser humano toma esa energía y la transforma en vida para poder tú llegar a encontrar a tu mujer, para viajar a comprar comida, y necesitas petróleo, necesitas moverte. Tú me dirás, bueno, yo voy caminando, sí, pero el que te trae la carne viene en un camión, viene moviéndose el mundo, toda la energía de la vida que existe a nivel humano se mueve a través de la casa 8 que podrían ser recursos de petróleo. Ahí
él se los quiere apropiar, por eso está Saturno en la casa 8. Él quiere ser el director, él quiere ser el líder de esto, de apropiarse del petróleo, pero a la vez le ponen un freno. ¿Quién se lo pone? Bueno, el ayatolá de Irán, los venezolanos, de cierta forma, los mexicanos, la comunidad europea. Ahora se salió de ser uno más de la OTAN. Vamos a ver cómo responde China también. O sea, hay cuestiones muy delicadas. ¿Está bien? Eh, y otro tránsito súper importante que estamos viendo es el de Neptuno, que ya ingresó, está a 3 grados adentro, la cúspide de la casa 10 empieza a 24 grados, y Neptuno ya ingresó. Neptuno lo vemos como un agente de renovación. Digo, si él no se apropia a sí mismo, digo, Neptuno en una fase de vibración alta es cuando la conciencia está solar y está encendida, la persona es, quiero el bien para la humanidad. Para yo querer el bien para toda la humanidad, tengo que determinar qué es lo que está mal, qué injusticias hay, por qué el mundo está funcionando mal, qué de lo que yo hago podría mejorar el mundo. Pero él no está queriendo mejorar el mundo, él está queriendo mejorarse a sí mismo, generar cada vez más desigualdad, aunque te diga que no o sea inconsciente. Entonces, cuando Neptuno está operando desde una vibración baja y una vibración lunar, ya sabemos que la luna lo único que quiere es pelearse con el afuera, decir que el otro es el culpable, decir que lo va a dejar, que mañana va a hacer el bien, pero que hoy hay que aguantarse. Entonces se pelea con otro, se pelea con lo exterior, no se hace cargo, y ahí ya vemos una debilidad que puede llegar a tener él. O le puede aparecer alguien distinto de otra cultura, alguien que venga del futuro, China, Irán, Medio Oriente, a declararle la guerra y a derrocarlo, ¿va? Esto se va a ver mucho más claro cuando aproximadamente como en 2, 3 años, Urano haga una conjunción con Urano natal. O sea, el Urano por viaje, el Urano por tránsito, el Urano transitante, se acerque al Urano, eso va a ser en un año aproximadamente, se acerque en un año, 2 años calculo yo, se acerque al Urano natal. Está bien que aparezca alguien que le declara la guerra y que al finalmente lo termina derrocando y lo deja out. Y piensen también que es un momento crucial porque Urano por tránsito le está haciendo una cuadratura al ascendente y al descendente, a la casa 1 y a la casa 7. Puede que en el sistema mundial aparezca alguien distinto que le rompa las estructuras a él y al otro que él tiene adentro, digamos. Este es el mapa de él, pero él se tiene a sí mismo y tiene un otro adentro suyo tomando decisiones que él no considera y que él no toma conciencia. Esto no le pasa a Donald Trump, esto te pasa a ti también. Adentro tuyo hay un otro que tú lo identificas y crees que eres tú, pero ese tú no eres tú eres otro. Y no lo sabes. Eso se aprende en el curso, a diferenciar al otro adentro tuyo y quién quieres ser tú, lo tienes que decidir. Si no lo has decidido tú, tu nombre, tu nacionalidad, tus pensamientos, tus sentimientos, tu escala de valores, tu espiritualidad y todo eso que tú crees ser, es un otro. Es un virus que tienes adentro que gobierna tu vida y tú crees que eres tú. Tú crees que yo soy Santiago y soy argentino y soy astrólogo. No, eso no eres nada de todo eso. Ni tu nombre es tu nombre, ni tu nacionalidad es tu nacionalidad. Si tú has decidido ser tú, entonces ahí sí eres. Él debería apropiarse de la energía de Urano de manera consciente y queriendo traer a la humanidad algo de futuro que ayude a todos, porque él tiene la posibilidad. Imagínense si este personaje, en vez de declararle la guerra a todo el mundo, ocupase su conciencia en buscar soluciones. Súper carismático, un líder que todo el mundo lo querría, pero no, bueno, no pasa eso, pasan otras cosas. Y luego tenemos, por último, bueno, también aparece el nodo norte. Fíjense, esto es súper clave. Si tiene al nodo norte en la casa 7, tiene al nodo sur en la casa 1. Entonces está viviendo en este momento un enfrentamiento entre el yo
y el otro. Él ve al otro afuera, no lo ve adentro. El conflicto que se le plantea en el afuera es porque él lo tiene adentro, él está dividido adentro, pero no lo sabe. Él se cree unificado, pero se cree unificado, no lo está. La solución, podríamos decir, Júpiter al estar en la casa 11 podría venir desde otro lado, podría venir del extranjero, podría venir del futuro, si él conecta con la energía del futuro, si él es un maestro para la humanidad, si él adopta otra conciencia, si adopta otra actitud, pero ya sabemos que él está en un estado lunar, aunque sea presidente, porque él no tiende a unir las puntas, las quiere romper. Y él cree que por romper va a unir algo. Y él no está unido a eso. Entonces, este análisis lo que nos pone en contacto no es si él es bueno o es malo o cómo le va a ir, sino más bien cómo su conciencia está fragmentada y él no lo sabe. ¿Sí? Si te interesó, si te gustó este análisis, déjame like, déjame comentario, seguime porque voy a estar subiendo cada vez más contenido. Si te interesa aprender de manera profesional astrología, te podés inscribir. Tengo una comunidad en School que es astrología aplicativa. Te leo en comentarios y me dices qué te pareció este análisis. Gracias por tu visita.